¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Sabiduría Regional, Voces y Relatos. Se encuentran con Felipe Martínez en una edición más donde vamos a platicar sobre un proyecto muy interesante que se llama Animarte. Para eso los invito a que me acompañen y sigan pues esta transmisión para saber de qué se trata y pues bueno, ahorita me voy a permitir presentar a mi invitado especial, a mi invitado de honor, que también pues es un gran amigo. Voy a presentarles a mi amigo Quique Contreras. ¿Cómo estás? Hola Felipe, pues muchas gracias por este espacio que me brindas en tu programa Voces y Relatos. Es un gusto compartir a la audiencia y esta charla justo sobre pues su servidor ha estado realizando en la parte artística, pero también en la parte humana, muchas cosas que aquí el municipio de Zacatlán de las Manzanas me ha brindado bastante. Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo regularmente, Quique, si me permites iniciar, inicio con una pregunta que me gusta mucho, porque me gusta mucho jugar, pero me gusta preguntarles a qué jugaban cuando eran niños, a qué jugaba Quique cuando era niño. Como niño, las canicas, por ejemplo, es algo que yo recuerdo bastante. Soy el cuarto de 5 hermanos, entonces las retas en el patio de la casa de la abuela eran épicas y las batallas en cuanto a la competencia con tus hermanos, ¿no? Esa competencia tan sana de poder jugar a las canicas, de jugar a las escondidas, de también jugar fútbol afuera de la calle, ¿no? Cuando abrías ese espacio con tus vecinos, tus hermanos y poder pues jugar de manera sana, de manera pacífica, esa competencia que de niño también es hasta cierto punto necesaria a través del juego, pero principalmente eso era lo que me gustaba y también los videojuegos ha sido una parte de mi vida que también me brindó bastantes habilidades visomotoras, habilidades creativas y que también la parte pues de los videojuegos, más allá que ha sido estigmatizado, también fue una parte muy importante en mi infancia. Muy bien, mira qué interesante, coincidimos mucho en los videojuegos, mi buen Quique. De ahí, pues bueno, es un proyecto del que vamos a hablar en este programa sobre el arte, ¿no? Entonces, me gustaría saber si ya desde pequeño o en tu adolescencia había algunos chispazos o acercamientos al tema del arte, a lo mejor la música, no lo sé. En ese tema, desde niño, desde que empecé a asistir a la escuela, primaria principalmente, me apasionaba mucho el dibujo. El dibujo era algo que a mí me gustaba bastante en mis ratos libres, las libretas, inclusive los libros de texto gratuitos cuando venían esos cuentos breves. Los personajes me gustaba replicarlos y todo lo que es en animación o personajes animados, desde Mickey Mouse, ¿no? Todos estos personajes, pues me gustaba. Toda la primaria, inclusive parte de la secundaria, era una de mis pasiones, el dibujo. Inclusive ya en la preparatoria, para tener como un recurso económico, vendía algunos dibujos porque pues los compañeros te ven dibujando, las compañeras, y a veces, ¿sabes qué? Hazme un dibujo de Piolín, hazme este dibujo, y pues también era algo que se me retribuía, ¿no? Mira, entonces sí, ya hasta cobrabas. Sí, cuando era necesario y me decían, ¿sabes qué? Hazme este dibujo y lo realizamos. Eso fue hasta la preparatoria. Y ya en el tema, por ejemplo, de modelar, en donde yo nací, en el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, en la Mixteca poblana, el barro, por ejemplo, modelar. Hubo un momento que tuve el primer contacto con el barro, fue en la secundaria. Y de hecho, desde el modelar por primera vez, manipular el barro, fue también una sensación muy agradable en el sentido artístico de lo que se podía hacer. Entonces, desde ahí yo ya tuve un contacto justo con modelar, el trabajar con las manos, figuras y lo que se formaba. Entonces, es parte de lo que también mi inspiración a través del arte, ¿no? Muy interesante. Entonces, en la primaria, precisamente ya tienes como esto del dibujo, luego empiezas a tener tus acercamientos en tu adolescencia, en la secundaria, y en la prepa, ¿que viene alguna otra etapa en el eje del arte o lo dejas un poquito? ¿Qué sigue ahí? De hecho, hasta la preparatoria, ya para la profesionalización o la preparación educativa en el tema de arte, tomé un curso en Casa de Cultura de mi comunidad con un maestro que sí fue un apoyo muy, muy importante, porque ahí te abre los ojos al mundo del dibujo, ¿no? Y todo esto de luces, sombras y de cómo lo que puedes elaborar a través de un lápiz y la pintura. Pero también un poco decepcionante, porque el maestro a veces me subestimaba de mis capacidades, ¿no? Tú lo hiciste, y dudaba.
no te creo. Entonces, esas situaciones a veces con un maestro, pues no es algo que motive, sino todo lo contrario. Yo termino el curso, pero así un poco decepcionado de ese maestro, que mi respeto, es un maestro que hasta la fecha lo sigo, pero hay ciertos momentos que un maestro sí te debe de inspirar y no, a veces no todo lo contrario, ¿no? Porque cree en ti y lo que puedes desarrollar. Entonces, en esa etapa de mi vida fue donde de alguna manera me acerqué con alguien especializado para poder tener un mayor entrenamiento. Órale, va, muy bien. Eso, pues es un contraste muy, muy interesante, ¿no? Que como bien dices, el tema de que los docentes te puedan guiar o no te puedan como también apoyar, pues puede fracturar a lo mejor un desarrollo importante en el área que quieras, ¿no? Sin embargo, también quiero como sacar esto a tema, porque en lugar de que tú te doblaras o algo, fuiste creo que resiliente en este tema y decir, pues no, yo confío en mis capacidades, yo confío en esto, y pues sigues evolucionando en tus trabajos, ¿no? Entonces, mi buen Quique, llega la universidad. ¿Qué sucede en la universidad? ¿Por qué no estudiar artes? ¿O por qué estudiar artes? ¿O qué pasa ahí? ¿Qué estudias? Claro, bueno, en mi profesionalización, ¿cuáles eran las opciones? Tenía 3 opciones para estudiar. En la preparatoria, un maestro psicólogo, en su didáctica, en la instrucción, fue algo que a mí me enganchó bastante respecto al cerebro, respecto al inconsciente. Desde el primer momento en que empecé a tener contacto con la psicología, fue algo que a mí me enganchó. Y dije, esta es mi primera opción. La segunda opción, porque me gusta también el tema del dibujo, la pintura, lo que es, estaba pensando también inclusive algo de arte, pero dije, no, la psicología va a ser algo que me pueda ayudar bastante, porque es algo que me interesó, el tema del cerebro, y en la parte artística lo empecé a manejar de manera autodidacta, ¿sí? En cuanto a seguir dibujando, pintando, pero fue un momento donde también la universidad, como te enfocas totalmente al estudio, lo pausas, y es lo que a mí me sucedió. La parte de crear arte lo descansé toda la universidad. Ok. Me dices una palabra que en algún punto va a seguir surgiendo, el tema de ser autodidacta. ¿Por qué? ¿Cómo surge y cómo fueron o sea, ¿dónde buscaste apoyo o cómo es que te desarrollas autodidactamente o no hubo ningún apoyo, simplemente fue de prueba y error? Sí, justo yo termino la universidad en el 2009, empiezo a ejercer mi carrera en el 2011, de hecho llego al municipio de Zacatlán, donde ya empiezo a ejercer mi carrera. En el trabajo que en algún momento me realizaba con familias, con niños, niñas y adolescentes, llegó la oportunidad en ese entonces donde trabajaba de dar cursos de arte. Y la primera situación que pensé fue, pues vamos a elaborar alebrijes. Cuando conocí el mundo de los alebrijes, que fue en la universidad, pero ya aterrizándola después como profesionista, que empezaba a bocetear, empezaba a buscar inclusive a través de la red, cómo elaborar a través de la cartonería lo que son los alebrijes. Y es donde conozco al padre de los alebrijes, ¿no? Ahora es una investigación que hice sobre Pedro Linares López, y es muy interesante porque este personaje, y desde el campo de la psicología, él tiene una frase que es, los sueños se hacen realidad. Cómo un pensamiento se puede materializar en algo tangible. Tienes el pensamiento, lo plasmas en una hoja, y esa hoja se puede transformar en una figura. Y es lo que hizo Pedro Linares López, el padre de los alebrijes, que a través del sueño y la imaginación, todo lo que se generó a través de su inconsciente, pues fue elaborar los alebrijes. Y algo tan de nuestra cultura popular mexicana, que para mí, desde la historia de este personaje, que se cuenta la leyenda que despertó en su funeral, él empieza a elaborar los alebrijes a los 30 aproximadamente. Entonces, justo en esta etapa de mi vida, empiezo a acercarme a esta idea de los alebrijes, y es donde empiezo a elaborar de manera autodidacta, primero ensayo y error, mis figuras con papel maché, para posteriormente, una vez que ya estaba trabajando como psicólogo,
empecé a proponer actividades con los niños y los adolescentes para que elaboraran sus propios alebrijes en la técnica de la cartonería. Entonces fue el primer acercamiento, estamos hablando del 2013, 2014, que empecé con el primer grupo de niños, niñas y adolescentes para enseñarles este arte de los alebrijes. Qué interesante. Y eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿De dónde surge? ¿Por qué los alebrijes? ¿Y por qué no sigues con el dibujo a lo mejor, ¿no? ¿O por qué no sigues con el modelado en barro? ¿O cómo es que también surge? Y digo, quiero acotar algo nada más muy rápido, que también en la escuela en algún punto me dijeron, es que y surge como plática, ¿no? Hay algunas personas que piensan que todo lo que dibujamos y todo esto, a lo mejor en otra realidad, en otro espacio, tiempo, lo que sea, puede existir y nada más estamos como interconectados de alguna manera por pensamientos o alguna otra forma y buscamos representarlos en el dibujo, en algún modelado, en algún arte, lo que sea, ¿no? Digo, es como un comentario que quería sacar. Pero bueno, mi pregunta es, ¿por qué los alebrijes? ¿Por qué no otra cosa? ¿Cómo es que tú también, no sé si hubo previo a esta investigación, algo que te conectara con los alebrijes o el mundo pues llamémosle fantástico? Justo en esta zoología fantástica, ¿no? Hablando del estado de Oaxaca, pero lo que me llamó la atención es esta parte de imaginar, de crear, de construir y de cómo desde la historia, haciendo un análisis desde mi profesión, cómo este personaje, Pedro Linares López, materializa una idea, ¿no? A través de un sueño y lo puede hacer realidad. Yo lo he articulado, por eso el proyecto Animarte, que es un juego de palabras del estado anímico con la parte artística. En la experiencia, cuando inicié con los niños o los adolescentes, inclusive con adultos mayores, que trabajaba el arte de la plástica, es cómo tu pensamiento y tus emociones se pueden focalizar y se pueden materializar a través de una obra. En este sentido, modelado a través de tus manos y que puede, desde el simple hecho de usar colores, ¿no? Los colores que puedes utilizar, por ejemplo, un alebrije que es muy colorido, pero en la experiencia con alumnos y alumnas, eso cambia bastante, porque hay un matiz diferente de cómo lo percibe el otro y cómo puede, inclusive desde que está la idea, lo aterriza en un dibujo, y después lo materializa en algo más concreto. Entonces, ese proceso de elaboración, de imaginar, de crear, de construir, y que inclusive te conecta con tus emociones, tus pensamientos, pues también es parte de de lo que necesita nuestra alma, lo que necesita nuestra mente y nuestras emociones, para poder refugiarnos en el arte de los alebrijes. Qué interesante, ¿no? Bien lo dices, y apenas escuchaba ahí a un artista también, que decía, y refuerzan esta misma práctica, ¿no? Que pues bien es importante las matemáticas, todo lo demás, pero esta área, la artística, nos ayuda precisamente a regular nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, que también somos seres integrales, ¿no? Entonces creo que va muy bien con el tema y aparte ya respondiste una de mis preguntas, ¿por qué animarte? Sí. La tenía guardada, pero digo, bueno, ya me la dijiste, ¿no? El proyecto Animarte nace en el 2018. Okay. Fue muy interesante. Inicié desde el 2014 de manera autodidacta con el tema de los alebrijes. Para finales del 2017 llego al Callejón del Hueso, que muchas personas aquí de la Sierra Norte, en Zacatlán de las Manzanas, conoce. Veo trabajando a los mosaiqueros. Y me llamó la atención, otro arte que desde ese entonces empecé a aprender y compartir inclusive con los maestros de mosaico que estaban. Hay una maestra que me estuvo enseñando en el tema del mosaico, y yo le enseñé precisamente también a la maestra de manera recíproca cómo trabajar el tema de los alebrijes, papel maché, la técnica de la cartonería. Entonces fue una sinergia muy interesante, porque en ese grupo de artistas era compartir ideas, y empecé a formar grupos de jóvenes, de niños y adultos también, para que formaran parte del proyecto Animarte. Una vez que estuve dando el taller, hubo un alumno que me sugirió que esta propuesta podía tener cierta mención y también un apoyo, un recurso para poder expandir ese trabajo del arte plástica, arte popular mexicano, de los alebrijes. Entonces fue muy interesante porque pues hice una llamada, hubo un enlace, y a través del programa de apoyos a las culturas municipales y comunitarias es donde
mi propuesta ya aterrizada, ¿no? En papel, ¿no? Con la justificación y el rescate del arte popular mexicano, es donde en el 2018 ya se consolida el proyecto Animarte. Entonces empecé a trabajar al aire libre, en el espacio público, en el callejón, mientras estaban elaborando los murales en mosaico, que también hubo una bienvenida ahí de ese colectivo para poder compartir, llevar mi arte de los alebrijes y también aprender del arte de mosaico. Entonces ha sido una conjugación bastante, pues interesante porque, pues sin querer las cosas se van dando y se van alineando y me imagino que fue con la maestra Mari, ¿no? Así es, la maestra Mari Carmen, si nos está escuchando, un saludo muy grande, maestra. Porque de las promotoras culturales y por supuesto también coincidimos en esa parte de compartir el conocimiento, de transformar espacios públicos y ese momento, esa experiencia de que estuvimos en el Callejón del Hueso con viento, lluvia, sol, frío, los niños, niñas, adolescentes trabajando en un espacio público, donde era una galería inclusive, y llegaban los turistas y preguntaban, se vendieron algunas horas inclusive, hubo un colombiano que se llevó un alebrije, y son historias que vas formando, que el espacio público es para fomentar todas esas actividades artísticas, y que es al alcance de todos, ¿no? Sí, el arte debe de ser al alcance de todos, y debemos de hacer más arte todos los días, intrínseco o lo que sea, pero debemos de estar ahí. Bueno, que principalmente es hacia uno, ¿verdad? Pero de ahí me surge una pregunta ahorita que me estás comentando esto. ¿Alguna de las experiencias que tú nos puedas comentar que te hayan marcado en ese proceso del 2018-2017 que estabas implementando este proyecto comunitario, que nos puedas compartir, que te hayan movido principalmente el corazón, ¿no? Claro, en la población en la que he acercado el tema del arte ha sido también los adultos mayores. Hubo un tema sobre la muerte, que desde mi profesión, pues tengo ciertas actividades que implementaba en ese entonces, en el trabajo en el que estaba en el municipio. Y pues sabemos que en la etapa de la tercera edad, la depresión, el miedo a la muerte es latente, ¿no? Y que precisamente previo en el mes de octubre, inicié el proyecto de unas Catrinas. Previo a... el Día de Muertos. Entonces, los adultos mayores resistentes algunos, porque ¿cómo vamos a hablar sobre la muerte? ¿Cómo vamos a hacer cartonería, calaveras? Y se confrontaron a través de la actividad, pero fue muy interesante porque muchos adultos mayores conciliaron hasta cierto punto con ese tema. Lo confrontaron porque había mucho miedo. Había una situación de decir, yo no acepto, yo no hago esto. Por ejemplo, modelar un cráneo en cartonería o realizar el esqueleto. Y se movieron muchas emociones, pensamientos. Es algo que a mí, por ejemplo, una experiencia con el adulto mayor, ¿no? Que te enseñan porque en algún momento, pues, quizá voy a llegar a esa etapa de vida. Y esa parte artística de que pudieron construir desde pintar y disfrazar a su Catrina, porque también el tema de José Guadalupe Posadas con el tema de la Catrina Garbancera, se les explicó, y que es parte de la cultura también en México, ¿no? De hablar sobre la muerte y realizarlo a través de algo, a través de la cartonería. Pues fue interesante porque los adultos mayores al final de la elaboración de sus Catrinas, vi cierta tranquilidad y paz en ellos también, ¿no? ¿Y qué piensas antes y después? El tema de la muerte, ¿sí? Porque a muchos en el tema inclusive depresivo les movió cosas, pero también acomodaron emociones sobre ese tema, y que al ver su producto realizado desde la vestimenta de la Catrina y la pintura, pues fue fluyendo quizá ese rechazo sobre el tema. Entonces fue muy interesante. Es algo que también, el tema de la muerte es algo que confronta y que hay que saberlo manejar, ¿no? Sí. Pues qué interesante, ¿no? Como bien lo dices, el tema de los adultos mayores, pues no estabas, creo yo, enfocado a ellos, pero que se fue dando, me imagino, por el mismo ocupar los espacios y que en el espacio pues todos lo ocupamos y nos apropiamos de ellos, ¿no? De ahí, mi buen Quique, me imagino que fuiste evolucionando en tu técnica. ¿Cuáles crees que ha sido de los procesos más complejos que nos puedas comentar a los que te enfrentaste para pulir tu técnica, ir mejorándola, el proceso creativo, técnico, no sé? Pues en este proceso de modelar,
es de qué manera le vas a... como es papel maché, cuando trituras el papel y puedes trabajar con el engrudo de resistol, pegamento o con harina, vas encontrando como una forma. Es cuando cocinas, ¿no? Que tanto se cocina de cierta manera y no esperas tiempos, sale cruda la comida. En el tema también de modelar y utilizar el papel maché tiene su chiste. Y aquí es justo como a través de modelar y de perfeccionar, porque es justo construir desde un esqueleto el cuerpo y detalles para que puedas elegir colores. Entonces sí fue un ensayo y error, donde hay piezas, inclusive si yo veo la primera pieza hasta la última, pues es una diferencia enorme, abismal, pero vas encontrando en el camino. Las figuras, por ejemplo, que están presentadas son de las que más, de alguna manera, el tiempo, las horas invertidas y lo que pueda, esas texturas también que visualmente se pueden detectar, y que ahí está el reto, ¿no? Y la inspiración, porque también son momentos de inspiración y de disposición donde... ¿qué pasó en la pandemia? Aquí hay una figura que se llama la peste fúnebre, donde empieza a haber esa imaginación de decir, vamos a elaborar un personaje donde en ese momento de la pandemia pues hubo muchas muertes, era latente la muerte, ¿no? En la sociedad, y pues hay una figura representada sobre ese tema. Entonces son momentos de creatividad, de que te llega el pensamiento, la idea y lo aterrizas. Entonces ya vas mezclando elementos, inclusive ese que tiene una base de mosaico con una base de MDF, y que vas encontrando en la plástica, ¿no? Vas encontrando varios recursos para poder agregar y no solamente el papel maché. Sí, eso está súper interesante. También iba a llegar a ese punto, Kike. O sea, porque precisamente veo la influencia en tus obras que precisamente se van dando en las coyunturas, en estas coyunturas que estamos platicando, ¿no? En tus procesos profesionales, en tus procesos personales, y bueno, que ahora vas incluyendo en tus obras. Esta peste negra, pues también fue un momento sociocultural, ¿no? O sea, todo, eso es el arte, ¿no? O sea, nos va plasmando y vamos dejando ahí la huella tanto emocional como histórica, como muchas cosas, porque es la peste, pero yo veo que tiene como ahí un elemento visual orgánico que me hace referencia a como a flores, como a plantas, como una enredadera ahí, ¿no? Entonces, pues de alguna forma también hay algo que intenta equilibrar emocionalmente, de mínimo eso me transmite a mí, ¿no? Que intenta equilibrar emocionalmente algo que está sucediendo. Y que bueno, que tus obras, la verdad, ahorita yo les voy a tomar videíto acabando esto para que puedan ustedes acercar a ver un poquito más el detalle, pero es increíble el detalle que manejas, ¿no? Por ejemplo, en este que está por acá, en esta sí se ve, en esta cámara sí se ve, pues también el nivel de detalle que manejas seguramente ha sido una locura, ¿no? Y bueno, si nos permites comentarnos, compartirnos un poquito para las personas que estén interesadas en ir aprendiendo, ¿cuál es un poquito, cuéntanos a grandes rasgos, cómo se hace un alebrije? O sea, ¿tiene una base de metal, una estructura, o vamos a darle directo al papel? Con la técnica de la cartonería hay diferentes variantes en el sentido de cómo se va a elaborar. La cartonería, por ejemplo, quien ha elaborado una piñata sabe que va a utilizar lo que es periódico y engrudo, y se utiliza inclusive un molde, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen los judas o los diablitos, que son huecos. Originalmente así empezó Pedro Linares López, el padre de los alebrijes, 1939. Y que a lo largo del tiempo, al evolucionar el papel maché, lo que te da el papel triturado, tienes que buscar una base de metal, un alambre, que eso va a dar soporte porque está cubierto ya del papel maché. Entonces es un proceso de secado, y donde después de que el papel maché secó, hay una cubierta de servitoalla o de papel un poco más, lo que es la piel, ¿no? Por así decirlo, y que eso le da otra textura, y posteriormente ya utilizas lo que es un sellador, que es el gesso. En el tema del arte, el gesso es un sellador que puedes conseguir en tiendas de arte, y eso va a cubrir todas las grietas o previo a la pintura con acrílico. Aproximadamente horas invertidas en una figura como esta son, entre el proceso de secado, modelado y la pintura, aproximadamente son 40 horas. De 40 a 50 horas aproximadamente.
Qué chido. tomando en cuenta como esos tiempos, ¿no? No manches, qué interesante está. Ahorita que me vas diciendo esto, me estoy imaginando y hago una analogía con el cuerpo humano, que necesitamos huesos, necesitamos como los músculos, necesitamos la piel, ¿no? O sea, en la pigmentación, o sea, está, qué padre está. Y en la pintura, esa ya es un poquito más personal. Sí. En la pintura has evolucionado en el uso del acrílico, has intentado experimentar otro tipo de pinturas, o es esa y ha funcionado bien. Ha funcionado bien lo que es el acrílico, que es la pintura que utilizo, Ujú. una marca mexicana, que es la Politec, que para mí es de las mejorcitas, Está bien. que hay que ha dado justo en el tema de cómo lo vas a hidratar, inclusive en la paleta de colores, ¿no? Que vas a darle para que haya cierta armonía, o inclusive es al libre albedrío, ¿no? Lo que tú puedas Sí. utilizar. Así me lo Entonces, puro acrílico, y ya, por ejemplo, en bastidor, pues también hay ciertas obras que he estado ahí experimentando, pero principalmente lo que es el acrílico es lo que utilizo, y al final es una capa, si se ve brillosa la figura, es por laca en aerosol, para justo cubrirlo de la humedad, de la situación del viento, del sol. Qué padre. Muy bien, mi buen. Que pues bueno, vienen más preguntas, pero ¿a dónde? ¿Qué es lo que viene para animarte? ¿Qué es lo que viene para Enrique Contreras? Bueno, el proyecto Animarte es intermitente. En mi profesión de alguna manera también por momentos limita los tiempos. No soy un artista autodidacta en ese tema de la plástica, pero cuando hay momentos donde hay que intervenir a nivel comunitario, en alguna zona con alumnos, yo estoy abierto a la invitación. El año pasado, por ejemplo, justo en este mes, en el 2024, estuvimos trabajando con alumnos de Iowa, que estuvieron una semana aquí en Zacatlán, y me llamó la maestra Maricarmen y me dijo, ¿sabes qué? Quiero que aprendan tu arte de los alebrijes. Hicimos figuras de ajolotes en cartonería, en técnica de cartonería. Nos aventamos 3 sesiones intensivas donde se les enseñó la historia de los alebrijes. Es algo de la cultura mexicana, y muy contentos los estudiantes en cuanto a llevarse una pieza a su lugar de origen, un ajolote, que también es muy significativo para México, y que elaboraron su alebrije ajolote. Y son momentos donde cuando alguien solicita el taller, yo estoy dispuesto, sea un espacio público, sea un espacio privado, y llevamos este tema de animarte para trabajar con todas las edades, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Inclusive también en esta experiencia del arte hemos tenido alumnos con condición. Tuvimos un alumno con hipoacusia, con una habilidad impresionante en las manos, ya tenía esa habilidad para modelar. Y también es muy interesante la figura que hizo, fue un dragón. No sé si recuerdan el personaje de Godzilla, donde sale un dragón de 3 cabezas. También una figura que anda en Zacatlán, por ahí en una de las tiendas, y es muy interesante. Ese alumno con hipoacusia, y la única forma de comunicarme fue a través del arte. No manches. Con la vista, el tacto, mostrarle inclusive el proceso, y fue uno de los alumnos que también, que puedo decir, algo sucedió adentro en su pensamiento, en su corazón, para que hiciera también sus figuras de manera muy impresionante. Uno de los alumnos destacados inclusive de que hemos tenido en este proyecto de Animarte. Qué chido, y que seguramente trascendió no solamente en el producto final, sino pues en el corazón de las personas que estuvieron impartiendo ese tallercito o tallerzote, porque pues, seguramente mueve muchas emociones. Pues me habías comentado, bueno, oye, de veras, no, antes de irme a esa pregunta, y aprovechando precisamente lo que estás comentando. Nosotros, mi pareja y yo, Vianney Yutzil, acabamos de inaugurar una biblioteca comunitaria no hace mucho. Entonces yo creo que podría ser, y se me viene a la mente que ojalá nos quieras aceptar la invitación. Tú nos dices qué es lo que tenemos que traer, o son los materiales que necesitamos, pero a lo mejor podríamos dar un tallercito pequeñito para las infancias que nos han estado acompañando en este espacio comunitario, cultural, y que es de todas y de todos, para que pues, puedas venirnos a apoyar a dar un tallercito si es que no nos permites. Claro que sí, con gusto, Felipe. De hecho, lo que es las infancias, en cuanto al tema del arte, aprovechar esos espacios, ese refugio para que los niños y las niñas puedan pues también desarrollar esas habilidades, un refugio a sus emociones, a la ansiedad, que de alguna manera la parte digital luego fomenta, y que esos espacios tan importantes, ¿no? Donde el niño puede estar, o la niña, un par de horas
pues desarrollando habilidades motrices a través del arte, pues es muy interesante, y su creatividad que debe refugiarse en estas actividades tangibles, porque estamos tan metidos en la parte digital que a veces los niños y las niñas se pierden, y que pues es necesario aplicar estas actividades con gusto. Aquí estaremos en este espacio, en este rinconcito, para poder facilitar a las infancias estas artes de lo que son los alebrijes o las figuras que ellos también quisieran elaborar. Muchas gracias, Quique. Pues bueno, vamos, creo que vamos a ir ya para la parte de ir cerrando. ¿Qué es lo que se viene para animarte? ¿Qué proyectos vienen? ¿A dónde vas a estar trabajando? Porque me decías que también, aparte de, bueno, antes de esa pregunta, antes también desarrollas Vitromural. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo fue Cuéntanos, pues. Fue justo en el 2018 cuando me llegué con el colectivo, me aceptaron, el compartir inclusive parte del arte de los alebrijes, de la cartonería. Y fue un momento también muy significativo en esa etapa de mi vida, porque pues seguí aprendiendo otro tipo de arte. En el Callejón del Hueso también hay 2 vitromurales de mi autoría, y algo que también quisiera resaltar es que hicimos un homenaje a Jorge Cáceres Campos, este morelense pintor que murió en el 2020, y que anda ahí un vitromural a su nombre. Es un vitromural también distintivo porque, si recuerdan las cajas de cerillos de la central, es una pintura de Zacatlán que se plasmó de este autor Jorge Cáceres, y que se hizo ese homenaje de esa pintura de Zacatlán, y que también pues estuvimos ahí realizando en su momento también en el arte del mosaico, inclusive hasta en Querétaro dejamos un petirrojo de 2 metros, y que actualmente, próximamente estamos elaborando un vitromural para otro municipio de la zona interserrana, que también próximamente ahí vamos a platicar, y también ustedes están invitados para que puedan conocer. Y pues son momentos donde está el tiempo, la creatividad, y le estamos dando también al mosaico, que es un refugio que para mí, el tema del arte, me ha favorecido en la parte humana, en la parte espiritual inclusive, y que es algo que cualquiera, así como la música, los apasionados a la música, a otro tipo de artes, para mí el proyecto Animarte ha sido bastante nutritivo para mí. Muy bien. ¿Cuál fue más difícil aprender, el vitromural o los alebrijes, o son diferentes técnicas? Sí, son totalmente diferentes. Yo creo que en el tema de mosaico es cómo son rompecabezas, ¿no? Que a veces es un momento de enfoque, porque tantas piezas, diferentes colores, y unirlas lleva su tiempo, su proceso, es complejo, pero cada uno tiene como algo distintivo, ¿no? Porque el riesgo, por ejemplo, en el mosaico son los que te cortes, que a veces claro, sí, es el riesgo, implica un poquito más de esfuerzo físico, pero también mental. Y en el tema de los alebrijes, pues es algo más meticuloso, diría yo. En el tema, desde el pintado, por ejemplo, el proceso de pintado y la selección del diseño, eso también te enfoca bastante y lleva sus horas de trabajo. En lo que coincide ambas artes es que son horas invertidas que al final del resultado vale la pena. Me habías comentado que tienes una obra registrada y está aquí con nosotros. ¿Cuál es esa obra? Ante el INPI es La Peste Fúnebre, esta figura, y también registramos a un jilguero, pero ese es sobre bastidor, es una pintura, un jilguero que también elaboramos de la zona de aquí de la Sierra Norte. Son 2 obras que pudimos registrar ante el INPI, y ya las tenemos, ¿no? Que ahí les voy a mandar las voy a poner, si nos regalan la foto, la voy a poner aquí para que la puedan ver y apreciar también. ¿Se te ha ocurrido o has tenido la intención de presentar tus obras en una exposición, en una galería o algo? En su momento, hace 3 años aproximadamente, estuvimos en Bajos del Palacio, donde era Casa de Cultura, o en la galería. Estuvimos exhibiendo una semana algunas obras, algunos cráneos también. En el tema de los cráneos de cartonería también hemos estado elaborando. Y sí, en su momento, cuando hay el espacio, también hemos estado exhibiendo las obras. Y en el tema, por ejemplo, de los alebrijes, está pendiente un proyecto ahí para hacer algo más monumental, ¿no? Inclusive con mosaico, también está ahí la idea para poder elaborarlo. Ándale, sí. Pues bueno, Quique, yo creo que ahí vienen muchísimas cosas, seguramente muchas
preguntas, pero pues bueno, ¿qué viene? Vas a presentar, ¿en dónde dijiste? En Tepango, ¿no? En el municipio de Tepango también estamos en un proyecto de vitromural propio. El contenido, la imagen que se va a plasmar es obviamente de la comunidad, con la parte cultural, la parte de lo que es la identidad del lugar que se está elaborando, y próximamente estaremos en el mes de junio instalando parte del vitromural para que le dé pues otra vista a la comunidad. Es parte de la identidad cultural del municipio, y que próximamente ahí vamos a estar también instalando. En esta obra te van a apoyar personas de la comunidad, me refiero a niños, adolescentes, adultos, o cómo se va a implementar, tú solito te lo vas a echar. La idea es eso, habrá unas partes donde se van a involucrar a los estudiantes, a niños, niñas, adolescentes, inclusive a las personas que se quieran unir, para justo involucrarse en pegar piezas que previamente ya van a estar elaboradas, cortadas, para que sea lo más rápido posible la instalación, y que se pueda pues también hacer partícipe a la población. Muy bien. Pues muy bien, ¿algo más que quieras agregar, Kike? Algo que se me esté pasando, no sé, la verdad es que luego divago pues, en todo lo que para la audiencia es importante el tema del arte. Es muy necesario para la humanidad, para cada persona, el arte que sea. Se hablan de inteligencias múltiples, entonces aprovechan el recurso de sus habilidades a nivel musical, a nivel deportiva, a nivel de la plástica. Pues hay un sinfín que cada uno de nosotros tenemos ese don. Hay que despertarlo, porque muchas veces pues a veces la escuela también nos reprime y nos enfocamos en otras cosas, pero hay que rescatar parte de nuestro sentido también humano en realizar obra, ya sea en pintura, en modelado, en música, en el deporte, en lo que ustedes pues sean buenos, y no lo dejen. Es algo que también nutre bastante. Perfecto, pues muchas gracias. Yo cierro con 2 preguntitas, ya para como ir dando este enfoque final, que si tú pudieras decirle algo a tu yo de 7 años, a tu niño, si lo pudieras tener de frente ahorita, ¿qué le pudieras decir a Kike cuando tenía 7 años? ¿Qué le puedo decir? Pues que juegue lo suficiente, que se divierta, y cualquier objeto es bueno para darle un sentido, ¿no? Entonces, a veces en la infancia yo recuerdo mucho el jugar con tierra, ¿no? Con lodo, esta parte que es muy necesario para el ser humano, el jugar, el aprovechar cada minuto en esa etapa de tu vida, y que tu imaginación se va a desarrollar, vas a crecer, pero hay algo todavía en ti que te conecta a ese niño justo para elaborar una figura, por ejemplo, ¿no? Que de niño a veces pues juegas con cierto tipo de juguete, pero ya cuando lo tienes siendo adulto en la parte artística le da otro sentido, ¿no? De acuerdo. Y por último pues tenemos esta parte espiritual, como cada quien la conciba, a lo mejor desde el área cristiana o desde otro, pero si tú pudieras pedirle un deseo a Dios, ¿cuál sería? Bueno, deseo, pues no ha sido necesario como pedir algo. Yo creo que el simple hecho de estar en este plano de la realidad, ¿no? El haber nacido con una familia donde hasta cierto punto cubrieron esas necesidades, y el hombre que soy ahorita, yo creo que ese deseo está por demás, ¿no? Es algo que estoy satisfecho de lo que he construido, y que en la parte profesional, en la parte humana, en la parte artística, pues yo creo que un deseo no es necesario en este momento. De acuerdo. Pues muchas gracias, Kike. ¿A dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden buscar? ¿El número de teléfono? ¿Tienes página en redes sociales? Sí, en redes sociales, en Instagram estamos como Kike Contreras, Kike con diéresis en la E, de distintivo y con K, doble K. Y en Facebook también nos encontramos así, un teléfono 2221-630985. A veces me escriben porque están interesados con talleres. La idea es formar grupo de 15, de 10 a 15 personas, grupo de alguna manera pequeño para también darle la atención necesaria. Y pues estamos abiertos a instituciones educativas o a grupos en alguna colonia, comunidad, lo que gusten, pues también estamos abiertos a brindar el tema de los alebrijes o algún tema inclusive para el Día de Muertos, que elaboramos catrinas y también cráneos, pues adelante, ¿no? Perfecto.
Mi buen Quique, pues yo te agradezco mucho tu tiempo, el espacio y bueno, todo el expertise y que nos has compartido. Pues nos vamos a ir despidiendo. Te lo agradezco muchísimo, mi buen Pues, Quique. Felipe, muchas gracias por la difusión. Yo creo que estos medios son muy importantes para difundir parte de nuestra cultura, el tema del arte popular mexicano y de que cada uno como agentes de cambio, pues cada uno está haciendo algo, está aportando algo, sea mínimo, sea mucho, pero hacemos la diferencia cada uno desde nuestra trinchera. Pues bueno, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por el espacio, por el expertise compartido. Nos vamos a despedir, si te parece bien. Estamos en Sabiduría Regional con Felipe Martínez. Nos saludamos el próximo lunes. Hasta luego. Siendo y moldeando mi existencia a través del arte. Conquistar la montaña más alta solo es una ilusión, porque el camino que he recorrido es un páramo fantástico, lleno de esperanza y desolación necesaria para encontrar la paz interior. Flores marchitas esperando ser arrancadas para regarlas con luz. La fortaleza nace del sol radiante mixteco en mi alma que arde como lava incandescente. La efervescencia e inocuidad de mi corazón brilla para mitigar la obscuridad que opaca el camino. Una obra de arte que nace en cada parpadeo. Un boceto a lápiz se necesita para construir, nunca jamás. En las cenizas se encuentra lo que he dejado atrás. El fuego se encarga de inmortalizar lo que soy. Un 2 de septiembre de 1986 nace un amoroso del arte, la ciencia, el dibujo y la escritura. Poeta sin brújula, dibujante neófito, pintor autodidacta, mosaiquista utópico, creador de alebrijes y marinero sin barco, con un océano de ideas creativas.